Hermenéutica bíblica, 3 reglas de interpretación. Veamos hoy. ¿Qué es la hermenéutica bíblica? Respuesta: la hermenéutica bíblica es el estudio de los principios y métodos de la interpretación del texto de la Biblia. Segunda de Timoteo 2:15 ordena a los creyentes que se involucren en la hermenéutica. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que usa bien la palabra de verdad. El propósito de la hermenéutica bíblica es ayudarnos a saber cómo interpretar, entender y aplicar correctamente la Biblia. La ley más importante de la hermenéutica bíblica es que la Biblia debe interpretarse literalmente. Hemos de entender la Biblia en su sentido normal o claro, a menos que el pasaje obviamente esté destinado a ser simbólico o si se usan figuras literarias. La Biblia dice lo que significa y significa lo que dice. Por ejemplo, cuando Jesús habla de haber dado de comer a los 5,000 en Marcos 8:19, la ley de la hermenéutica dice que deberíamos entender de manera literal el número 5,000. Había una multitud de personas hambrientas que sumaban 5,000 y un Salvador milagroso los alimentó con pan y pescado verdadero. Cualquier intento de espiritualizar el número de personas, o negar un milagro literal, es hacer una injusticia con el texto e ignorar el propósito del lenguaje, el cual es comunicar. Algunos intérpretes cometen el error de intentar leer entre las líneas de la Escritura, para inventarse significados esotéricos que realmente no están en el texto, como si cada pasaje tuviera una verdad espiritual escondida que debemos tratar de descifrar. La hermenéutica bíblica nos mantiene fieles al significado que pretendía darse de las Escrituras y nos aleja de simbolizar versículos bíblicos que debemos entender literalmente. Una segunda ley fundamental de la hermenéutica bíblica es que debe haber una interpretación histórica, gramatical y contextual de los pasajes. Interpretar un pasaje históricamente significa que debemos tratar de entender la cultura, los antecedentes y la situación que originó el texto. Por ejemplo, para entender plenamente el viaje de Jonás en Jonás 1.1 al 3, debemos investigar la historia de los asirios en relación con Israel. Para interpretar un pasaje gramaticalmente, se necesita seguir las reglas de la gramática y reconocer las diferencias del hebreo y del griego. Por ejemplo, cuando Pablo escribe en Tito 2.13 nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, las reglas de la gramática dicen que las palabras Dios y Salvador son términos paralelos y ambos están en unión a Jesucristo. En otras palabras, Pablo claramente llama a Jesús nuestro gran Dios. Interpretar un pasaje contextualmente implica considerar el contexto de un versículo o de un pasaje cuando se intenta determinar el significado. El contexto incluye los versos que están antes y después del texto, el capítulo, el libro y, en un sentido más amplio, toda la Biblia. Por ejemplo, muchas declaraciones confusas en el libro de Eclesiastés tienen un sentido más claro cuando se mantienen en el contexto. El libro del Eclesiastés está escrito desde la perspectiva terrenal, mencionada como debajo del sol, Eclesiastés 1.3. De hecho, la frase debajo del sol se repite alrededor de 30 veces en el libro, estableciendo el contexto para todo lo que es vanidad en este mundo. Una tercera ley de la hermenéutica bíblica es que la Escritura siempre es la mejor intérprete de la Escritura. Por esta razón, siempre comparamos la Escritura con Escritura, cuando se intenta determinar el significado de un pasaje. Por ejemplo, la condenación de Isaías respecto al deseo de Judá de buscar la ayuda de Egipto y de poner su confianza en una fuerte caballería, Isaías 31.1, estuvo motivada, en parte, por orden expresa de Dios de que su pueblo no fuera a Egipto a buscar caballos, Deuteronomio 17.16. Algunas personas evitan el estudio de la hermenéutica bíblica, porque equivocadamente creen que limitará su capacidad de aprender nuevas verdades de la palabra de Dios o que apagarán la iluminación del Espíritu Santo respecto a las Escrituras. Pero sus temores no tienen fundamento. La hermenéutica bíblica es acerca de cómo encontrar la correcta interpretación del texto inspirado. El propósito de la hermenéutica bíblica es que nos protege de hacer una mala aplicación de las Escrituras o de tener una inclinación a cambiar nuestra comprensión de la verdad. La palabra de Dios es verdad, Juan 17.17. Si queremos ver la verdad, conocer la verdad y vivir la verdad, lo mejor que podamos hacer es dedicar un poco de tiempo a estudiar la hermenéutica bíblica. No lo olvides. Ante los dilemas de la vida, es importante saber lo que dice la Biblia. Deja tus comentarios. Comparte. Suscríbete. Lo que la Biblia dice. Dios te bendiga.